Mi nombre es Renata y hoy les contaré una historia real. Hace muchos años, yo era técnica de estadísticas en un hospital pediátrico que no mencionaré. Mi jefa se llamaba Pilar y teníamos buenas relaciones porque ella pensaba que yo iba a ser su sustituta cuando a ella la ascendieran a un puesto superior. Mi labor consistía en tabular y luego archivar los reportes de todo el trabajo de los médicos. Una mañana tocó la puerta de mi departamento la secretaria del director. Venía a buscar la hoja de cargo del doctor Tomás, y aunque estaba prohibido devolver cualquier documento después de que entrara al departamento, yo se la di porque confiaba en ella, y sobre todo porque la había pedido el director de forma expresa. No obstante, cuando mi jefa llegó, le comuniqué el hecho y estuvo de acuerdo con que habría sido una descortesía negarme. Yo estaba criando sola a mi nieto, pero el salario era suficiente para cubrir los gastos de la casa. 6 o 7 meses después, Pilar me llamó y me pidió que le entregara la hoja de cargo del doctor Tomás. Eso me extrañó porque ella sabía que nunca la habían devuelto. Aun así, ella me dijo en tono tajante: «Busca por todos lados porque si no aparece, te despido». Yo quedé devastada porque tendría que buscar algo que yo sabía que no estaba. Durante 3 días, mi jefa me liberó de cualquier tarea con el fin de que yo revisara todos los documentos del año anterior, que ya habían sido subidos a un local donde permanecerían por 5 años. El tercer día le dije que ya no buscaría más, porque estaba segura de que la hoja de cargo de ese día del doctor Tomás no había sido devuelta. Para mi sorpresa y devastación, me despidió, y no contenta con eso, reflejó en mi expediente que el motivo del despido era irresponsabilidad en la custodia de documentos médicos. Con ese aval en mi expediente, nunca encontraría trabajo en otro hospital. Lloré, le imploré que no cometiera tamaña injusticia, que ella sabía que yo estaba sola con mi nieto y que no tenía otra fuente de ingresos, pero ella no cedió. Me expulsaron ese mismo día. Como dije antes, mi salario era alto. El único empleo que lo igualaba era el de barrer calles, porque a falta de personal, el gobierno había destinado salarios muy altos para incentivar a las personas a limpiar las calles. Como para mí no hay trabajo deshonroso, comencé a barrer las calles de mi barrio, donde también estaba enclavado el hospital. Habrían transcurrido 5 años cuando un día vi un tanque de basura repleto de bultos de papeles atados con cintas que sin duda habían pertenecido al hospital. Sentí nostalgia, me puse los guantes y revisé los que estaban en la superficie. Recetas vencidas, apuntes de reuniones, listados incomprensibles, firmas de doctores que podía reconocer, en fin, recuerdos de una etapa triste de mi vida. De repente vi un sobre sellado y sentí curiosidad. Lo abrí y dentro, bien doblada pero amarilla, estaba la hoja de cargo que me había cambiado la vida. Mi primer impulso fue llamar a Pilar para restregarle en la cara su injusticia, pero desistí de la idea y entendí que el primero que debía saberlo era mi nieto, el que ya era un hombre inteligente y había sido mi confidente y apoyo en todo este proceso tan humillante. Por cierto, ya había comenzado su camino rumbo a convertirse en cirujano, pero mi nieto, lejos de alegrarse, se quedó atónito y sus labios se pusieron pálidos. Me quitó el sobre de la mano, se sentó a mi lado y me explicó: Mira, abuela, lo primero que tenemos que hacer es hacerle fotos a los documentos que quedaron en el tanque. De esa forma probaremos que efectivamente sacaste el papel de ahí. Hecho esto, tenemos que volar para la estación de policía, porque, aunque nunca te lo dije para no preocuparte, detrás de esta hoja que tengo en mis manos hay una injusticia y un crimen más grande. Resulta que esa noche, el doctor Tomás atendió a un niño y le diagnosticó una infección respiratoria simple. Lo mandó para su casa. Al otro día, los padres del niño lo llevaron a otro hospital porque el niño no mejoraba, pero ya era tarde, falleció antes de poder ser atendido. Los padres acusaron al hospital de negligencia, pero el director, que por cierto abandonó el país hace unos días, decidió decir que el doctor Tomás no había trabajado ese día. Con estas pruebas, la policía reabrió el caso. Llamaron al doctor a declarar y lo enviaron a prisión hasta el día del juicio. El nuevo director me felicitó y me propuso reemplazar a Pilar, quien aún estaba al frente del departamento.
Esta vez fue ella la que suplicó que no la involucrara, que ella reconocía su error, pero ya era tarde. Fue expulsada deshonrosamente. A mí me pagaron los 5 años de forma retroactiva por despido injustificado. Pero había algo que no lograba entender. ¿Por qué el director no había desaparecido esa hoja de la faz de la tierra? ¿Por qué no la quemó o la echó en el inodoro? Nuevamente mi nieto me ayudó a entender. Abue. Aunque el exdirector y el doctor Tomás eran grandes amigos, el director sabía que, si las cosas se ponían muy difíciles, presentar la hoja de cargo y dejar que Tomás asumiera su responsabilidad era su única salvación. Pero, al parecer, con la premura de abandonar el país, la dejó en su escritorio, tal vez olvidada, puesto que, para ellos, ya todo había quedado atrás. El nuevo director, al ocupar su oficina, decidió botar todo lo que le sobraba o le pareciera personal.